Un saludo cordial a todos. En esta ocasión hablaremos sobre las componentes normal y tangencial del movimiento curvilíneo. Bien, cuando una partícula en movimiento describe una trayectoria curva, tenemos un ejemplo de movimiento curvilíneo. Y como en todo tipo de movimiento es necesario conocer la posición, la velocidad y la aceleración. La posición se va a definir como la ubicación de la partícula con respecto a un punto llamado origen. Este punto es fijo y se va a denotar con la letra O. Así que en este punto tenemos la posición inicial de la partícula, denotada con S subíndice 0. No necesariamente en este punto la partícula parte del reposo, puede que ya esté en movimiento. Y la posición en cualquier instante de tiempo dado lo vamos a denotar con la letra S. El valor de S es medido desde este punto O sobre la trayectoria. Ahora la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial que describe el cambio en la posición con respecto al tiempo. La velocidad es una cantidad vectorial y como toda cantidad vectorial se va a representar con vectores. Dichos vectores son tangentes a la trayectoria en el punto en el cual se encuentre la partícula. A medida que la partícula se mueva, los vectores van cambiando de dirección. Ahora, la aceleración es el cambio de la velocidad de la partícula con respecto al tiempo. A diferencia de la velocidad, este vector aceleración no va a ser tangente a la trayectoria, sino que va a estar dirigida hacia el mismo lado de la concavidad de la curva. Así que si consideramos esta parte, el vector estaría dirigido hacia acá. Ahora, ¿cómo vamos a describir la posición, la velocidad y la aceleración en el movimiento curvilíneo? Podemos hacer uso de componentes rectangulares o componentes normal y tangencial. Si estamos trabajando en el plano y además conocemos la trayectoria de la partícula, va a ser más conveniente utilizar las componentes normal y tangencial. ¿Cómo están posicionados los ejes aquí? Lo primero que vamos a hacer es considerar un punto sobre la trayectoria, un punto fijo. Consideremos, por ejemplo, acá un punto en el cual se encuentra la partícula. En este punto dibujamos los ejes. El eje tangencial, como su nombre lo dice, va a ser tangente a la trayectoria. Entonces dibujamos aquí el eje tangencial y el eje normal es perpendicular al eje tangencial. También lo dibujamos y que pase sobre este punto. Repito, los ejes normal y tangencial son perpendiculares. El eje normal lo representamos con la letra N minúscula y el eje tangencial con la letra T minúscula. Ahora, ¿dónde está el eje positivo y dónde está el eje negativo? En el caso del eje tangencial, este va a ser positivo en la misma dirección en la que S vaya creciendo. Es decir, si mi partícula se va moviendo de esta manera, el eje tangencial positivo lo voy a tener en esta parte. Y en el caso del eje normal, el eje normal positivo va a estar del mismo lado de la concavidad de la curva. Es decir, si la curva en este caso es cóncava hacia este lado, aquí vamos a tener el eje normal positivo. ¿Cuál es la diferencia con el sistema cartesiano? En el sistema cartesiano los ejes son horizontal y vertical, y en este caso no. Aquí los ejes no están fijos, sino que se van rotando a medida que la partícula se va moviendo a lo largo de la trayectoria. Por ejemplo, si la partícula ahora se encuentra en esta parte, los ejes normal y tangencial estarían orientados de esta manera, y el eje normal ahora va a estar en esta parte. Otra diferencia es que el eje tangencial no siempre es positivo hacia la derecha, también puede estar positivo en la izquierda, si es que la partícula se está moviendo de esta manera. Así. Esa es la diferencia. Ya tenemos entonces acá cómo graficar los ejes normal y tangencial dependiendo de cómo se encuentre o en dónde se encuentre la partícula. Ahora, la trayectoria va a estar formada por una serie de segmentos de curvas. Cada curva corresponde al arco de una circunferencia. Y en cada punto de la trayectoria vamos a poder encontrar una circunferencia de mayor o menor radio, dependiendo del grado de curvatura de la trayectoria. Cada circunferencia posee un centro, el cual vamos a conocer como centro de curvatura. Y la distancia que hay del centro de curvatura al punto donde se localiza la partícula se conoce como radio de curvatura, el cual se representa con la letra griega ρ. Entonces podemos ver aquí que el eje normal positivo se localiza a lo largo del radio de curvatura y el eje normal positivo siempre va a estar dirigido hacia el centro de curvatura. Bien, ya sabemos cómo están localizados los ejes normal y tangencial. Ahora vamos a ver el caso de los vectores.
Para ello consideremos esta curva, esta trayectoria curva y este punto como posición inicial. Supongamos que la partícula se está moviendo de esta manera. Aquí consideremos un punto fijo, ahí dibujamos los ejes normal y tangencial. Recordemos que el eje normal positivo está del mismo lado de la concavidad de la curva y el eje tangencial positivo en la misma dirección en el que S vaya creciendo. La velocidad. En el caso de la velocidad, habíamos comentado que siempre es tangente a la trayectoria, por lo tanto se va a ubicar a lo largo del eje tangencial y su sentido va a estar del mismo lado del eje tangencial positivo. Ahora, la aceleración. Aquí la aceleración va a tener dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. La aceleración tangencial la vamos a denotar como A subíndice t y está dirigida a lo largo del eje t. Si la velocidad, la rapidez va aumentando, el eje tangencial va a estar dirigido o del mismo lado del eje tangencial positivo. Y si la rapidez va disminuyendo, este vector se encontraría de este lado, del eje tangencial negativo. Esta aceleración tangencial describe el cambio en la rapidez de la partícula. La otra componente es la aceleración normal. La aceleración normal va a estar dirigida a lo largo del eje normal. Independientemente si la partícula aumenta o disminuye su rapidez, la aceleración normal siempre va a estar dirigida hacia el centro de curvatura. La suma de estos dos vectores proporciona el vector aceleración. Aquí vemos la aceleración está del lado de la concavidad de la curva y está un poco desviada hacia donde la partícula se vaya moviendo. Este vector lo podemos representar de la siguiente manera. En componentes cartesianas habíamos visto que la aceleración se representa de esta manera, pero aquí no estamos trabajando con componentes cartesianas, sino con componentes normal y tangencial, así que el vector aceleración se expresa de la siguiente manera. Componente tangencial por U subíndice t más componente normal por U subíndice n. ¿Qué son U subíndice t y U subíndice n? Son vectores unitarios equivalentes a los vectores i y j, solo que aquí estos vectores están dirigidos a lo largo de los ejes tangencial y normal. Si conocemos las componentes tangencial y normal de la aceleración, podemos determinar la magnitud. Aquí lo vamos a determinar de manera similar a cuando se trabajó en el plano cartesiano. La magnitud de la aceleración, un escalar positivo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Las unidades van a ser metros sobre segundo al cuadrado si se trabaja en el sistema internacional o pies sobre segundo al cuadrado si se trabaja en el sistema inglés. Si la aceleración tangencial es igual a 0, no vamos a tener este vector, así que el vector estará dirigido solamente a lo largo del eje normal. Solamente ahí tendríamos la aceleración. Si la trayectoria no es curva sino recta, entonces no hay cambio en la dirección de la velocidad y la aceleración normal va a ser igual a 0. De esta manera es como están posicionados los vectores en el movimiento curvilíneo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la aceleración tangencial y cómo vamos a encontrar la aceleración normal? Para encontrar la aceleración primero debemos de ver si esta es constante o es variable. Si es constante, la aceleración tangencial la vamos a poder determinar o calcular utilizando ahí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas de aquí. A subíndice t ahí representa la aceleración tangencial. Ahora, si la aceleración tangencial ya es variable, es decir, está en función de alguna otra literal, como puede ser el tiempo, la posición o la velocidad, vamos a hacer uso del cálculo. Por ejemplo, si tenemos ahí la aceleración en función del tiempo y queremos encontrar la velocidad, nos apoyamos de esta expresión. La integral de la aceleración por dt es igual a la integral de dv, cada una evaluada en sus límites de integración. O si tengo la velocidad en función del tiempo, puedo auxiliarme de esa expresión que tengo ahí. No olvidemos que la aceleración la podemos determinar derivando la velocidad, siempre y cuando la velocidad esté en función del tiempo. Si la aceleración está en función de la posición, me puedo auxiliar de esta expresión o de esta forma de integración para encontrar la velocidad en el punto en el que estamos considerando o trabajando. Si la velocidad está en función de la posición y quiero encontrar la aceleración tangencial, derivo utilizando esto. Aceleración es igual a velocidad por la derivada de la velocidad en función de la posición.
O si la aceleración está en función de la velocidad y quiero encontrar quizá el tiempo lo voy a encontrar integrando esta expresión que tengo aquí. Bien, esto es para la aceleración tangencial. ¿Cómo vamos a encontrar la aceleración normal? Con esta ecuación, v al cuadrado sobre ρ, donde v es la velocidad en el punto dado y ρ es el radio de curvatura. El radio de curvatura lo podemos encontrar quizá en la imagen que proporciona el ejercicio o el problema, pero si no lo conocemos o no lo podemos ver, lo podemos determinar siempre y cuando conozcamos la función de la trayectoria, y en función de x. Para el radio de curvatura vamos a ocupar esta expresión. 1 más la primera derivada al cuadrado, todo esto a la 3 medios, entre la segunda derivada. Las derivadas, la primera y la segunda, deberán estar evaluadas en la posición en x que corresponda al punto que se está considerando. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Si lo hay, no duden en escribir y les responderé a la brevedad posible. En los siguientes videos realizaremos ejercicios sobre aceleración y sus componentes normal y tangencial. Muchas gracias por su atención.